Capítulo sexto. El final. Aparentemente finalizadas las genocidas, absurdas y para siempre inútiles guerras de la invasión, en los pueblos del norte quedaban sembrados el resentimiento y el odio obsesivo de Bolívar y sus secuaces contra la tierra de Pasto y sus pobladores. Don Tomás, viudo, viejo y cansado, ya retirado de la vida pública y dedicado a su familia, con sus bienes mermados, destruidos y en su mayor parte obsequiados por Bolívar el invasor a sus militares más crueles y sangrientos como recompensa por sus complacientes crímenes. No obstante y por fortuna, las haciendas de Bomboná, Panamal y sus anexos, fueron recuperadas gracias a los oportunos reclamos de don Tomás y a la intervención eficaz de familiares y contactos en cargos importantes que éste tenía en Quito, en especial su tío, el ilustrísimo obispo de Quito y miembro del Consejo de Su Majestad, Dr. José Caicedo y Cuero, y a lo que llamaron un acto de benevolencia por parte del teniente coronel José María Obando, cuando se hizo cargo de la plaza de Pasto en 1826. Por eso, a los reclamos y críticas de quienes no estaban de acuerdo con este favorecimiento respondió: si el doctor Caicedo me favorece es por su magnificencia y por el parentesco con que me honro, al paso que otros, más cercanos, pretenden despedazarme como perros tocados de rabia, sin más causa que su frenesí. Pero las haciendas no volvieron a ser las de antes. Su esplendor productivo no logró recuperarse y don Tomás ya no contaba con el ánimo y la fortaleza de la juventud, apagados bajo el peso de la edad y las tragedias. De los aproximadamente 8.000 habitantes que había en Pasto, quedaron poco menos, de 1.900 a 3.000. Los demás fueron muertos en batalla o ejecutados, fusilados o desterrados a Ecuador y Perú, o reclutados a la fuerza para, contra su voluntad, luchar y morir en las campañas del Sambo en otras partes del sur. Ya corría el año 1825 y desde Bolivia, Simón Bolívar todavía continuaba obsesionado en su delirio de castigar y destruir a la gente de Pasto, ordenando expresamente su voluntad total de ocasionar el mayor sufrimiento a sus enemigos. Los pastuzos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, todos se acordarán de los pastuzos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. Carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander. Potosí, 21 de octubre de 1825. Los ataques, saqueos, fusilamientos, ejecuciones, reclutamientos, desapariciones y toda clase de abusos se convirtieron en pan de cada día, y el temor como principio cotidiano se instaló como el aire para respirar y el agua para beber, en Pasto y la provincia hasta 1826. Don Tomás redactó su testamento y última voluntad, que puso en manos del vicario don Aurelio Rosero, su amigo y confidente de largos años, y buscó refugio en su hacienda de Yacuanquer, hogar y cobijo, morada de tranquilidad y descanso, heredada de su madre, parte por herencia de su padre y parte en venta, con linderos, casas, bueyes, herramientas, mejoras y ganado. Un documento real y sincero en el que plasmó su inquebrantable fe y creencia en las enseñanzas de la Iglesia Católica, los afectos y algunas decepciones en su vida familiar, el estado de sus negocios, las adquisiciones y las pérdidas, su confianza y buena fe en la humanidad como también las desilusiones por la deslealtad de otros, su bondad y su rectitud, e igualmente su firmeza cuando era necesaria. Denota la clara lucidez de su memoria y un imborrable sentimiento de gratitud y amor por sus hijos, nietos, e inclusive de agradecimiento y consideración por sus esclavos. Al amanecer de un día cualquiera, olvidado en la espiral del tiempo y de interés para nadie, lluvioso y frío en la hacienda de Yacuanquer, Josefa Santa Cruz Villota, hija de don Tomás, compañía y apoyo en la ancianidad, llegó hasta su padre llevándole un desayuno sobrio, algo sencillo que el anciano pudiera consumir y quizás disfrutar al mismo tiempo. Mas no logró animarlo y comprendió que era el momento de llamar a sus hermanos. Tal vez tuvieran tiempo de llegar para despedirse y pedir la postrera bendición del padre, costumbre arraigada en la vida de los pastuzos a través de los siglos. Y todos estuvieron allí, rodeando el lecho donde yacía el patriarca, adormecido, como una flama que se iba apagando. Era un ser frágil, inerme, ajeno ya a los poderes, la autoridad y las riquezas. Había cumplido su destino, si acaso estaba escrito, o lo había forjado él mismo, con valor, con esfuerzos, decisión y confianza.
Preguntó por qué estaban allí, si era que se estaba muriendo. Respondieron que no, que solo fueron a visitarlo. Ahora voy a dormir, les dijo, tengo sueño. Tomás Miguel, el mayor, acomodó la almohada para que descansara la cabeza de su amado padre y subió las cobijas para abrigarle el cuello. Don Tomás de Santa Cruz Caicedo cerró los ojos y partió, en armonía total, en absoluta paz, con todo, con todos y consigo mismo. Eso fue todo. Lo que había que hacer estaba hecho. Ese día, la velación en la casa de la hacienda. Los hijos, sus cónyuges y algunos nietos, 3 o 4 amigos y parientes, los sirvientes y esclavos, a quienes nadie se atrevió a retirar de la puerta del cuarto por consideración a sus sentimientos. Al otro día, sábado 30 de septiembre, quizás de 1837, se hizo el traslado de la hacienda a la iglesia del pueblo, la misma que años antes don Tomás había hecho reconstruir y poner techo de teja en vez de paja. La misa simple con una sola campana, un solo cura y un monaguillo. La familia y unos pocos deudos. Y tal como ordenó en su testamento y última voluntad, fue sepultado en la iglesia de Yacuanquer junto a su amada esposa doña Micaela de la Villota. Nada de pompas, nada de vanidades, solo un paso hacia la nada para desaparecer en el eterno. Casi todos lloraron. El amor, admiración y respeto por su padre, desde ese momento ausente para siempre, se expresaron en lágrimas incontenibles y sinceras. Casi todos lloraron, menos Tomás Miguel, el hijo mayor. Sabía que tenía que dar ejemplo de valor a sus hermanos. Él no podía derrumbarse, era la nueva autoridad de la familia. Su padre, quien fuera el mejor alférez real de Pasto y su provincia, regidor perpetuo del cabildo, gobernador y alcalde de Pasto, administrador de la Real Renta de Correos, comisario de caballería y coronel de los ejércitos del rey, se había marchado ya. Así lo certificó su partida de función. En la parroquia de Yacuanquer, a 30 de septiembre de 1837 y sepultura eclesiástica al cadáver del señor Tomás de Santa Cruz, hombre viudo, murió asistido de los sacramentos. Doy fe. Firmado, Manuel Mariano Subía. Las pertenencias que no cayeron despojadas y regaladas por Bolívar, fueron heredadas por sus hijos y después por las familias anexas gracias a los matrimonios con los Santa Cruz, como Villota, Delgado, Zambrano, Sarama y Polo. Aquí algunos apartes, los más relevantes de su testamento, separadamente de aquellas pequeñas cosas que tienen más valor y apego para uno que para los demás, como las ruanas de diferentes colores más una ruana fina, varios sombreros y uno especial pintado al óleo, una cama con sus mejores cobijas, algún mueble, imágenes de la Virgen, alhajas y piezas de vajilla, la cristalería, sus amados libros, deudas ya pagadas y otras por cobrar, determinadas cantidades de dinero para cada uno de sus nietos, caballos y monturas para sus esclavos. Al final de los pleitos con demandantes aprovechadores y ambiciosos, los hermanos Santa Cruz Villota respetaron los deseos de su padre, y en cabeza de Tomás Miguel, hijo mayor y albacea nombrado por el difunto, cedieron la hacienda de Panamá a Ignacio, el hermano menor, a cambio de algunas propiedades en otros sitios, por ejemplo su parte de Bombona. Ignacio contrajo nupcias con Limbania Ramos y fueron padres de Fernando, Ramón, Custodia, Ignacio y Antonio Santa Cruz Ramos, quien heredó Panamá ya sin las haciendas anexas, que habían pasado a otros propietarios, por ejemplo Chimangual, a Mariano Villota y San Antonio Agustín Delgado. A su vez, Antonio fue casado con Carmen Delgado Sarama y tuvieron por hijos a Ramón María, Mercedes, Dolores y Rosario Santa Cruz Delgado. Siendo el más parecido físicamente a su abuelo don Tomás, Antonio se perdió durante las guerras civiles de carácter político y religioso, como la Guerra de los Conventos y otras que ocurrieron entre 1860 y 1876. Únicamente una carta de su puño y letra dirigida a su querido hermano Ignacio quedó como testigo. En ella le advierte que los enemigos de la familia están cada vez más cerca y teme por su vida, y le ruega que si algo llegara a sucederle acuda presto y se haga cargo de la seguridad de su familia y sus pertenencias. Rosario, su hija menor, nació en aquellos días o era muy pequeña y no pudo conocer al padre. De todas maneras Panamá pasó a los hijos de Antonio, los Santa Cruz Delgado, a quienes siguieron los Santa Cruz Erazo, hijos de Ramón María y Nieves Erazo,
hasta mediados del siglo XX cuando vendieron sus partes y se alejaron para siempre de Panamá y la provincia. No obstante, los hijos y nietos mayores de estos últimos alcanzaron a conocer y recrearse en lo que fue un capítulo tan importante en la vida de sus antepasados. Las hermanas de Ramón María Santa Cruz Delgado, bisnietas del alférez real don Tomás de Santa Cruz Caicedo, Rosario, Mercedes y Dolores, donaron a la curia de Pasto, el 27 de marzo de 1894, el inmenso terreno de la colina de Santiago, testigo de batallas, derrotas y victorias, tierra abonada con la sangre de inocentes valerosos y de invasores brutales, y allí fueron edificados la nueva iglesia y el convento de los capuchinos de Pasto. Su amistad y afecto con los padres capuchinos fueron muy grandes y algunos sacerdotes amigos pasaron largas temporadas en la casa grande llamada Santa Isabel, propiedad de Rosario en la hacienda Panamal, ya en las primeras décadas del siglo XX. En una placa ubicada en los muros del antiguo convento y seminario de los padres capuchinos en Santiago se lee: Eterna gratitud al excelentísimo señor Julio Enrique Prado Bolaños, obispo de Pasto, por la donación del lote donado el 27 de marzo de 1894 por las señoritas Dolores y Rosario Santa Cruz a la diócesis de Pasto para construir el convento e iglesia de Santiago. Octubre de 2004, hermanos menores capuchinos. Mercedes falleció en 1917, una mañana de sol, volcanes despejados y cielo azul celeste. Una suave y extraña brisa recorrió los patios, el oratorio y los corredores de la casa, llenándola de un aroma suave y dulzón, que no provenía del jardín ni de las plantas del hogar. La casa se colmó de tanta paz que se podía sentir en la respiración. Familiares, amigos, autoridades eclesiásticas y de gobierno local estuvieron presentes en la iglesia y durante su sepultura en el cementerio de la comunidad capuchina, anexo a la iglesia de Santiago. 17 años más tarde, en 1934, la familia decidió exhumar los restos para ser depositados en el osario. Indescriptible fue la sorpresa de los presentes, que pasaron de la tristeza al estupor. Una exclamación de asombro resonó en el camposanto y el eco acompañó a las pocas voces que se atrevieron a pronunciar palabra. Las mujeres se tomaron de la mano y los hombres se abrazaron al descubrir su cuerpo intacto, incorrupto a pesar del tiempo transcurrido en la tumba. Anécdota, historia o fábula, consta en placa conservada en la iglesia de Santiago. D.E.R. Con olor a rosas. Señorita Mercedes Santa Cruz Delgado. Hermana terciaria de San Francisco, insigne bienhechora del convento de capuchinos de Pasto y sumisión del Caquetá. Muerta en olor de santidad, marzo 27 de 1917. Su cuerpo sepultado en el cementerio de la comunidad, fue trasladado aquí incorrupto, el 26 de junio de 1934. Mercedem copiosa Maxipia Sinchelis. Abundante recompensa recibirá en el cielo. Hasta aquí la historia de don Tomás de Santa Cruz Caicedo, el alférez real, y algunos de sus descendientes. Sus hijos transmitieron a los nietos, estos a los bisnietos y así sucesivamente, una generación tras otra, los nombres de sus antepasados empezando por su abuelo Tomás, el alférez real, y muy especialmente las historias de la hacienda Panamal, que varias generaciones posteriores tuvieron la fortuna de conocer, y jugar en sus potreros y mojarse en las frías aguas de la quebrada cercana a la casa grande, y aprender ayudando en las cosechas de papa, así les salieran ampollas en las manos. No acostumbradas al uso del cute, y vieron a sus abuelos dormir con un brasero de carbón encendido bajo la cama, para poder soportar el frío del páramo en las noches de la provincia, y fueron felices devorando choclos tiernos y platos de papa, carne y habas y café caliente acompañado de tortillas, pan con queso, omote, y beber de madrugada una taza de leche tibia y espumosa en el potrero, de pie junto a las vacas recién ordeñadas. Cariñoso agradecimiento por su afecto, conversaciones, historias, anécdotas y generosidad con su tiempo, a José María Jorge y Ramón María Santa Cruz Erazo, Mariana Portilla de Santa Cruz, Francisco Javier y Jorge Ramón Antonio Santa Cruz Portilla, Efraín Rosero Medina y Orfa Marina Caicedo Delgado, ya fallecidos. A Inés Santa Cruz de Herrera, Andrés Herrera Santa Cruz, Jaime Erazo Caicedo, Algemiro Gómez y otros cuyos nombres olvido al paso del tiempo que también avanza sobre mí. Fin.